Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias, congresista Segura. Apelamos a su capacidad de síntesis, colegas parlamentarios, ya que el tiempo es importante y hay que practicar la hermenéutica parlamentaria. Congresista Aramayo. Gracias, presidente. Sí, pues todos tenemos que apelar a nuestra capacidad de síntesis, pero el problema del transporte es un problema que genera interés de los miembros de esta comisión, y quiero saludar a la señora ministra, a los señores viceministros, a los funcionarios que la acompañan. Es un ministerio grande, y que esté liderado por una mujer a mí me resulta bastante alentador, bastante interesante. Le deseo y le auguro mucho éxito, señora ministra, a través del presidente. Me preocupa que haya sido gerente de transporte urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima del periodo 2011 al diciembre del 2014, honestamente. Pero algo bueno, me imagino, se ha hecho en ese periodo, porque no podemos permitir que iniciativas buenas se contaminen. Y seguramente usted tendrá que informar a la población qué se hizo en ese periodo, porque revisando su currículum, pues usted es una persona que está en el sector transporte muchísimo tiempo. Y saludo también que se haya designado a sus viceministerios, porque hemos estado sin ministro 10 días y no pasaba nada. Entonces la pregunta era, ¿qué hacía el ministro si todo sigue igual? Si 10 días sin ministro no pasaba nada. Nunca vino después del incendio en el bus, a través del presidente, el ministro a explicar porque devino en una crisis y renunció o le pidieron la renuncia. Pero por eso creo que es importante las preguntas que hoy le he planteado el congresista Segura y que tienen que ver con un eje del transporte, porque ha hecho usted una presentación con varios ejes y yo quiero referirme al rol rector del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El tema de transportes es un tema que está descentralizado y hay competencias regionales y hay competencias locales. ¿Cómo se da apoyo desde el Ministerio de Transportes a estas nuevas autoridades subnacionales al momento de ejercer autoridad? En el caso de Arequipa nosotros tenemos una banda criminal, se llama los Correcaminos del Sur, y está vinculada nada más y nada menos que la exgobernadora de Arequipa, de la que nadie dice nada, yo no sé por qué. Pero el gerente regional de Transportes de la actual gestión me ha dicho: necesito una cita con el ministro de Transportes, porque esta es una de las gerencias que de manera atípica generan licencias de conducción. Y donde hay licencias de conducción, hay corrupción. Entonces se necesita transparentar los procesos, se necesita dar apoyo a esas gerencias regionales a nivel del país, que no sé, a través del señor presidente, cuántas gerencias en el Perú dan licencias de conducir. A esas hay que darles apoyo de manera preferente, de manera prioritaria, de manera regular, señora ministra. Entonces, el ente rector del ministerio es fundamental en esta materia. En el tema de seguridad vial, yo tengo algunas preguntas. ¿Qué medidas viene adoptando el MTC para emitir los certificados de habilitación técnica en los terminales terrestres? Que fue una gran duda que se hizo. Si se daban mal, si se simplificó demasiado al momento de ya no exigir, porque estas ventanillas únicas tienen una función: destrabar. Pero cuando destrabe ya pone en riesgo la integridad de las personas y los peatones, ya hay que tomar un punto medio. Entonces, ¿cuántas se están evaluando? Porque una de las respuestas que dio, si no me equivoco, el viceministro Extremadoiro, es que se iban a evaluar las certificaciones. ¿Cómo va el proceso de evaluación? ¿Cuándo se nos dicen de estas fueron mal entregadas tanto por ciento y se ha resuelto? Porque creo que la solución, señor presidente, no es clausurar los terminales, porque la gente va a ir a tomar el bus a la calle y no queremos que eso ocurra. Queremos que lo tomen en un terminal seguro, y que el ente rector cumpla en proponer una iniciativa legislativa, porque, ministra, a través del presidente, el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Digan ustedes cuál es la norma a través de la cual las certificaciones van a ser las que corresponden. ¿Hay inspecciones técnicas vehiculares? ¿Reúnen realmente el objeto para el que fue dado? ¿No cree usted que tiene que entrar en evaluación los certificadores de los inspectores técnicos? Porque ahí también hay un nichito enorme de corrupción.
¿Tiene alguna coordinación con el Instituto Nacional de Calidad INICAL para adoptar acciones de esta naturaleza? La jefa de Sutran, a quien saludo, estuvo aquí en la comisión, manifestó que en la comisión que uno de los principales problemas que tiene Sutran es que no cuenta con inspectores suficientes a nivel nacional, lo que dificulta la intervención oportuna operativos. Señora ministra, a través del presidente, nosotros sabemos que hay una cantidad importante, relevante de consultorías. Las que están orientadas al sector del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿en qué materias son? Los inspectores, ¿qué régimen laboral tienen? ¿Hay la necesidad? ¿Ha cumplido la jefa de Sutran, que hoy nos acompaña, en decir, tengo insuficientes inspectores en tal número, en tal lugar? ¿Cómo se va a satisfacer esa demanda? Porque hay que pensar que la Sutran, para algunos debe estar en el terminal, para otros debe estar en la carretera. ¿Hay un estudio de evaluación del rol del inspector de Sutran para reducir la siniestralidad y la informalidad? Porque yo creo que eso merita un estudio. Respecto a la congestión vehicular, el tema de la reconstrucción de vías dañadas por el fenómeno del Niño es un tema que debería merecer además, señor presidente, una exposición aparte. ¿Cuánto se ha avanzado en esta materia? Se dice que el año 2018 iban a ejecutar 119.5 kilómetros de vías nacionales. El 2019 tenían que ejecutar 1.270 kilómetros por carreteras nacionales y subnacionales, que eran 2.429. Perdón. En el 2020 tienen una frontera de 819 kilómetros. Usted en su exposición ha dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero no tenemos un cronograma con fechas tope. Y muy recurrente en su exposición, hasta donde tuve que estar, y me disculpo, no es una falta de cortesía, soy miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, y si no estamos, nos sacan informe. Así que tenemos que tener el don de la ubicuidad, vamos y venimos. Entonces, ahí es importante tener fechas tope para tener por lo pronto diagnósticos, metas con autoridades regionales y no. ¿Cuántas obras se empiezan sin tener saneados los terrenos, ministra? Ese es un grave problema, porque afecta cronogramas, genera adendas. Usted que ha hablado tanto de generar normas, ¿no se puede generar una norma a las adicionales que existen, que diga además que es imposible mover un ladrillo, una roca, una maquinaria si el tema no está saneado? Me pide una interrupción el colega Castro, si usted lo permite, presidente. Primero, dar la bienvenida al congresista Rogelio Tucto, Carlos Domínguez y congresista Roy Ventura. Tiene uso, Armando Villanueva, tiene uso la palabra congresista Jorge Castro. Buenos días, señor presidente, señor ministro, colegas congresistas. Lo que creo que el punto de fondo aquí está dando la congresista Aramayo, las adendas. El problema, se dan adendas, y ese es uno de los problemas. Yo no sé cómo va a combatir la corrupción la señora ministra. Dice que va a combatir la corrupción, hay una lucha. Yo categóricamente le digo que eso es materialmente así, en la forma que lo ha planteado, es materialmente imposible. Primero, porque ellos no hacen los estudios, se están dando al sector privado, hacen los estudios, hacen un puente, una carretera, y ahí está el gran contrabando. Y es lo que ha pasado con la intervención en Casura, y ha pasado con las irrigaciones, etcétera, etcétera. En la intervención, y que igual forma, como hay un sector que hace, como no tenemos nosotros, el Estado tiene que hacer los estudios. Porque si no le estás entregando al sector privado que haga los estudios, y hay un contubernio con la otra parte. Y ahí vienen una serie de falencias que permite las adendas, adenda 1, adenda 50, al final de cuentas ahí se va la plata. Y la experiencia que hemos tenido, que queda claro en la Comisión Lavajato, que se quiere negar aquí, porque hoy lo que están descubriendo, eso nosotros lo hemos dicho hace 2 años, categóricamente. El caso de la línea amarilla, por ejemplo, también. Por eso los peajes. Entonces, ¿a qué llega cuando hay un contubernio entre los dos privados? Porque no tenemos los estudios. No hemos formulado. Entonces yo no encuentro que en el Ministerio de Transportes haya una idea formuladora, o de repente existe, pero solamente en teoría, pero no hace ningún trabajo técnico. Ese es el tema de fondo. Los estudios tiene que hacerlos el Estado.
Señores, porque esa es la parte y después yo te entrego a ti, oye, ríndeme, yo quiero que... Es como que usted se va a hacer una casa para hacerle en Coquito, le voy a explicarlo así, porque veo que no tienen, algunas personas aquí que llegan a los ministerios no tienen la preparación suficiente. La cuestión es clara, una cosa es gerencia pública, pero nunca va a suplir el trabajo de la ingeniería, ni menos de la economía tampoco. Y en la formulación está el drama de los estudios. Porque en Coquito vamos a decirle, señor, si usted me dice a mí que le construye una casa y me dice, construyeme como tú quieras y me da en concesión o en convenio o lo que fuere, me hace lo que quiere, pues el señor y me saca el dinero que quiere. Ese es el drama que está pasando y va a volver a pasar aquí en este caso. Y va a continuar, porque esta es la monedita de oro. Transportes es donde se mueve la gran cantidad de billetes del país. ¿Por qué me construyes? Vayamos a Coquito. Me construyes una casa, yo te doy, me ve que tengo mucha plata y tú me haces el plano, tú me haces todo. No, yo consigo uno que me haga el plano de confianza y lógicamente, y esa es la confianza que tiene que tener el Estado como ente, que tiene que formular los proyectos. No podemos abandonarnos sobre ese tema. Y la segunda parte le entrego a otro, pero si todo me trabaja el sector privado, ¿quién hace la parte que nos corresponde a nosotros? Muchas gracias, señora Aramayo, congresista Aramayo. De nada. Continúe. Para terminar, ya, presidente. Entonces creo que en el tema vial, para articular la intervención del congresista Castro, tan importante es quien ejecuta respecto a quien supervisa. La supervisión resulta siendo fundamental. Y creo que debería haber a estas alturas y de cara al proceso de reconstrucción, de cara al proceso Lavajato, un ranking de las supervisoras que eludieron cumplir su función, señora ministra, o no los vamos a conocer, porque la supervisión tenía que informarle al Estado y decir, este está ejecutando fuera de plazos, no reúne los requisitos técnicos, etcétera, etcétera. Y hasta hoy no tenemos un consolidado y eso tiene que provenir necesariamente de su sector, Fíjese, en total teníamos que en materia de reconstrucción, en materia vial, tenía que invertirse 1.686 millones. No puede ser que reconstrucción trabaje por acá y el MTC por acá. No somos un archipiélago. El Estado tiene que conversar con el Estado. Hay muchas obras que han sido entregadas a gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen nivel de ejecución 30%, ministra. Eso tiene que ser ejecutado por el ministerio. Porque al ciudadano no le interesa quién lo haga, le interesa que se haga. Entonces, creo que tiene que haber una evaluación con reconstrucción, qué obras trascendentales tienen que volver como ente ejecutor al MTC. Y para hablar de presupuesto, que era algo que había aludido el congresista Castro, la ejecución del MTC me preocupa. Ustedes tienen casi 20 veces más de presupuesto que el Ministerio de la Mujer. Y hay una ejecución de 20.3%. Creo, señora ministra, de que hace falta ver qué problema administrativo, logístico, humano u operativo existe en el Ministerio. Nosotros hace poco tuvimos la oportunidad de trabajar con el viceministro Carlos Extremadoiro en una huelga que comprometía a los transportistas de carga pesada. Ellos reclamaban un porcentaje de devolución del impuesto selectivo al consumo, un tema que todavía está en materia pendiente, y se suspendió la implementación de algunos peajes en Arequipa. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, iniciaría trabajos de implementación en una unidad de peaje a la altura del kilómetro 35 del distrito de Quilca, carretera Quilca. La clave, el código es PE-1S, que es una división de Quilca e Islay. La pregunta es, ¿cuánto se avanzó? ¿Cómo fue el proceso de calificación? Se tenía que garantizar una transitabilidad al 70%, señor viceministro, 70%, si mal no me equivoco. Estamos esperando el informe hasta el día de hoy. No es posible que se espere tanto. El Ministerio, a una consulta que emite el Congreso, demora 2 meses, ministra, en contestarnos. ¿Y sabe qué nos contesta? Nada. Se ha tomado conocimiento, porque el informe es inocuo, ministra.
Y nosotros lo que queremos es colaborar. Usted habló al final de la ATU y ha dicho que no tengamos muchas expectativas en la ATU porque no va a resolver todo lo que creemos. Y hay que mirar entonces otros mecanismos para resolver este problema. Pero ¿cuándo van a designar al presidente de la ATU? O sea, nosotros necesitamos a alguien que si no va a resolver todo, por lo pronto resuelva algunos temas. Yo tengo pendiente un tema en el Viceministerio de Comunicaciones que tiene que ver con aeronáutica civil, que es el tema del aeropuerto de Arequipa. Es un aeropuerto ilegal, no tiene certificaciones, ministra. Cuando haya un accidente, que espero que no haya, no va a poder cobrarse ningún seguro ni ninguna póliza porque sencillamente no tiene certificaciones. Están utilizando la infraestructura del ala aérea número 3. Hay un plan de inversiones que tenía que presentar el concesionario, señora ministra, a través del presidente, que no han presentado. Entonces, ¿qué le interesa al concesionario? Seguir lucrando y no invertir. Ya eso los funcionarios del ministerio, algunos funcionarios, se han hecho los de la vista gorda. Y de ese no ver se deben estar beneficiando, ministra. No tengo la menor idea quiénes sean, pero yo le pido por favor que mire los aeropuertos del país cuando el transporte aéreo es una necesidad. El tema de Provías descentralizado. ¿Por qué tenemos un Provías nacional y un Provías descentralizado? Ya se había conversado con otros ministros y decían que no había la necesidad de tener dos Provías, que se duplicaba esfuerzos, que se duplicaba y que en realidad las funciones eran análogas. Si usted, a través del presidente, ya tiene un ministerio tan grande, ¿no cree que le corresponde evaluar para mayor efectividad qué áreas articula, qué áreas potencia, como el tema de Sutran? Yo creo que para ser eficientes, primero hay que desarrollar con autonomía nuestras competencias de reorganización, de reestructuración. Eso necesita el sector de transporte. No va a haber nada de resultados fuera si internamente no hay cambios, señora ministra. Yo sí le voy a agradecer que lo que corresponda me pueda responder por escrito, porque soy miembro titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y sí me gustaría poder conocer lo que se ha avanzado en el sector. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Aramayo. Congresista Aguilar, tiene usted la palabra. Presidente, saludar a usted y también a los colegas congresistas, pero también la presencia de la ministra de Transportes y Comunicaciones, del viceministro y también los directores tanto de Provías Nacional y Provías Descentralizado. Es importante la explicación que nos ha podido hacer en el tema del plan de trabajo que establece en el Ministerio de Transportes. Coincidimos con muchos colegas de que ya es momento que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asuma el ente rector que debe tener para poder consolidar los trabajos que aún tienen pendientes en diferentes regiones del país. Pero yo quiero referirme, ministra, específicamente a mi región Cajamarca. La región Cajamarca, en el año 2014, inicia los trabajos de la longitudinal de la sierra, que comprende específicamente Cochabamba, Cutervo, Chiple. De ahí se han hecho dos ampliaciones en el tema contractual, habiendo concluido el 10 ya de octubre del 2018. Luego surge una tercera ampliación a favor de la concesionaria que establece el 8 de junio del 2019. En otras palabras, esta importante obra para estos pueblos olvidados del país ya tenía que ser entregado. Pero aún tenemos todavía mucho que avanzar y trabajar, y a esto las autoridades y la población civil, específicamente las organizaciones sociales, se han tenido reuniones importantes en el mes de abril. Y finalmente hemos sido recibidos también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, juntamente con el viceministro, y en la cual ya se ha establecido un cronograma para que en este mes de mayo, al 24 de mayo al menos, tengamos que avanzar en lo que comprende obras de arte y tener expedito, toda vez que ya se cuenta con 13.5 kilómetros de áreas liberadas para poder avanzar y trabajar fuertemente en este tema.
Y para eso, ministra, yo pido para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de ente rector, tenga que hacer cumplir a estas empresas. ¿Por qué lo digo? Porque estos días de lluvia específicamente que hemos tenido en los meses de enero hasta este mes de mayo, en el tema, por ejemplo, de derrumbes, deslizamiento de tierras y otros, no ha cumplido con el trabajo que le corresponde, sacrificando a los pobres alcaldes distritales, en este caso de Callayuj y de Santo Domingo de la Capilla, donde tenemos bolsones importantes de poblaciones con pobreza y pobreza extrema, sacrificando los pocos recursos que tienen para dotar de maquinaria y limpiar esos tramos críticos y dar transitabilidad de la vía. Eso es injusto. Y acá esperamos que también ustedes establezcan coordinaciones urgentes con Ocitran, porque es labor de Ocitran fiscalizar y supervisar este tipo de trabajo. Por otro lado, ministra, es importante que también usted comprenda de que acá ya hemos tenido pérdida de vidas humanas en su momento, y coincido con usted de que el bien supremo es la persona, pero también la vida no tiene precio. Y no podemos esperar que hayan accidentes, pérdida de vidas humanas, y ahora peor de repente cuando no tenemos un pase fluido, el alza de costo en el tema de los alimentos. Usted habló de algo importante que es el turismo. El día viernes yo estaba en la provincia de Jaén y hemos visto una delegación importante de turistas, pero nos comentaban cómo vamos a Cutervo, a Chota, si no tenemos una vía en buen estado. Imagínense, es un impedimento. Entonces hay que trabajar fuertemente en este tema para que de una vez por todas se concluya y tengamos las condiciones necesarias para poder dotar de las herramientas básicas y podamos potenciar el tema del turismo. Pero tenemos, ministra, otro corredor, y a eso también quisiera que acá el viceministro, él conoce a fondo esta zona, porque con él hemos visitado juntamente con el presidente de la Comisión de Transportes en su momento, y ahí se avanzó 10 kilómetros de vía, y hay que reconocer, pero ahora tenemos que avanzar a esos 13.5 kilómetros y los kilómetros que nos puedan quedar, anticiparse, no esperar que la población, las autoridades vengan a Lima o hagan reuniones. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las semanas de representación, la gran pregunta es, ¿qué hacen nuestras autoridades para que de una vez por todas se concluyan estas obras que hace años que han empezado? A eso, ministra, tenemos el otro corredor que comprende Cutervo, Sócota, San Andrés de Cutervo, Santo Tomás, Pimpingos, Puerto Cuica. Esto corresponde a Provías Nacional. Y acá sí, ministra, usted tome la iniciativa de una vez por todas. Pero está haciendo mucho daño que las empresas que en su momento asumieron contratos con el MTC para ejecutar estas obras, ahora están haciendo subcontratas con otras empresas irresponsables y son esas las que están haciendo quedar mal también. En este tramo, ministra, le hablo específicamente, deben de alimentación, deben de materiales, deben de jornales a la población más humilde de estas zonas. Y ni siquiera coordinan con autoridades de esa zona. ¿Por qué? Porque les ayudaría enormemente en el tema de tener los mejores materiales, ¿no? Y trabajar pensando que es una concesión para varios años y tienen que llevar concordancia y entendimiento con la población. Entonces yo pido también que este tramo de una vez por todas se tome con la seriedad que corresponde y se retomen los trabajos hasta concluirla. El tercer corredor vial, ministra, y acá están las personas técnicas que conocen, es a través del programa del PAPS. Y acá está el ingeniero que también él conoce, ya nos hemos reunido en su momento con los alcaldes, pero acá yo quiero pedir algo. Este tramo comprende el distrito de Sócota, San Luis de Lugma, La Ramada. Ahí, ingeniero, tenemos que poner todo el esfuerzo para que de una vez por todas se haga la buena pro y se dé ya a la empresa para generar los expedientes definitivos. ¿Por qué? Porque los alcaldes y nuestros dirigentes de ronda ahí tienen actas ya de los pases saneados, no tenemos problemas. Y después, ministra, asumir ese gran compromiso. Usted dijo, hay que unir los pueblos, y es cierto.
Este corredor une con la región Amazonas, la región San Martín, la región Cajamarca, y a eso tenemos que darle continuidad, no quedar en la ramada, sino proyectar a San Juan de Cutervo, en su momento ahí Cujillo, Choro, Chamaya 3, porque nos articula ya con esa gran vía que nos conduce a la selva, en este caso región Amazonas, la región San Martín. Y finalmente, ministra, el otro corredor que también ya tiene presupuesto, pero se ha presentado dificultades, y acá los técnicos nos tienen que ayudar, es lo siguiente. Es el Puente Techín, que ahí están con un avance, si no me equivoco, ya del 50%. Esto hay que dotarle de los fondos necesarios para que se concluya. En caso contrario, lo que se ha avanzado se estaría perdiendo por situaciones del tiempo o de las lluvias. De ahí de Puerto Techín hasta Chirimoyo, ministra, ya tenemos presupuesto que ya vienen trabajando ahí a través del gobierno regional hasta el sector del Chirimoyo. Pero ahí, con este tema de atención a las vías que ustedes han dicho también de impacto y sobre todo donde están las poblaciones que más necesitan, pedimos que usted tenga bien considerar a futuro el tema del centro poblado de Sinchimache, Mamabamba, Naranjito de Cauce, la provincia de Cutervo, al centro poblado de Sumidero y nos articula la provincia de Chota, Tacabamba. Esos serían los 4 corredores importantes que tiene la región Cajamarca, que une no solo con las provincias de Jaén, San Ignacio, que son provincias ya de frontera, sino que tenemos un potencial muy grande en el café, en el cacao, en el turismo. Entonces, en la producción del arroz. Es una situación que fluye, pero integra y hermana pueblos. A eso, Presidenta, también en su momento queremos que nos visite allá para que realmente en su calidad usted de Ministra de Transportes y Comunicaciones, juntamente con el equipo técnico, pueda evaluar in situ el avance y las dificultades que están presentando en estos trabajos. También tenemos en el tema de puentes, y qué bien que aquí esté el ingeniero porque él conoce. Ingeniero, no se olvide siempre el puente de Río Silaco, el padre siempre Paulino está pendiente de ese trabajo, y es una población que realmente se haría historia. 40 años que están pidiendo ese puente. Ahí todavía, ministra, hay poblaciones que tienen que pasar ese río en canoas, en tiempos de emergencia. Imagínense en lluvias. Entonces tenemos que atender rápido con eso. También tenemos a futuro, y el día de hoy quiero hacerle llegar un documento. Este año, con el apoyo del Congreso de la República, una ley que trabajó mi despacho, hemos pedido se declare de interés nacional la construcción de un puente sobre la quebrada Juana Ríos, que une también a 4 regiones. Está ubicado en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Acá, ministra, cuando empiezan las lluvias de enero hasta marzo, abril, tenemos que pasar la población en cucharones de tractores, a veces sacrificando la vida. Ha habido accidentes, pérdidas humanas. Ha sido testigo la vicepresidenta, la colega congresista Mercedes Arauz en su momento visitó, y ahora esta ley ya tenemos firmada por nuestro presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, donde ya declara de interés nacional construir este puente. Yo pido acá al equipo técnico para que usted, ministra, evalúe y podamos visitar el lugar y dar inicio al menos a los estudios, y que a futuro ya hay el compromiso también del gobierno y también del Congreso de la República de que esto se atienda toda vez que la población lo pide. Yo, ministra, hago llegar a usted el número de la ley para que se tenga en cuenta y podamos generar de inmediato una reunión y una mesa de trabajo. Y finalmente, presidente, no podemos hacer ajenos. Quien los habla también es miembro titular de la Comisión Agraria. Yo he estado en mi región el día viernes en Jaén, y hay un reclamo general de los hermanos que producen el arroz, que producen el café, el cacao, la papa, la leche. Y es momento que establezcan una mesa de diálogo a través de la ministra de Agricultura y puedan dar atención y solución a estos problemas, que por años han sido olvidados, no solamente de esta gestión, sino de gestiones anteriores, y que ya es momento que podamos atender, dar atención y solución. ¿Por qué? Porque es el 80% de agricultura familiar, de los que llevan los alimentos a los mercados y aseguran que realmente esos mercados estén abastecidos. Y es por eso que teniendo más de 2 millones de hermanos y compañeros ronderos en el país, que ellos se dedican a este tipo de actividad,
Yo pido también, señor presidente, hacer eco y podamos ayudar, porque somos una representación provinciana grande que tenemos que estar cerca de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Aguilar. Congresista Martorell.